Mi nombre es Juan Ignacio Marrón, soy el fundador de Inversores Institucionales, el canal de Telegram y de YouTube donde analizamos los mercados y la economía desde una perspectiva 100% cuantitativa. Si crees que hay vida más allá del análisis fundamental y del análisis técnico, este sin duda es tu canal. En este vídeo vamos a analizar cuál ha sido el informe de seguimiento semanal que hacemos todos los sábados y donde precisamente estamos hablando de cómo se está incrementando, a partir de varios modelos que vamos a ver a continuación, la probabilidad de recesión en la economía americana. Probabilidades que llegan incluso al 75%. Si te interesa, quédate porque vamos a hablar de todo esto a continuación. Vamos a hacer una actualización también, por supuesto, de los niveles institucionales para los 14 activos que seguimos todas las semanas. Así que empezamos. Vamos para ello a hacer primero una revisión del informe de seguimiento semanal. Como siempre, por supuesto, te agradeceremos que le des al like, que te suscribas y que compartas este contenido con las personas que tengas más próximas a ti. Bueno, veamos qué es lo que ha sucedido esta semana. Pues en primer lugar, que los flujos netos de efectivo siguen mostrando salidas en la renta variable americana. En particular, la semana pasada salieron más de 10.000 millones de dólares, frente a los 189 millones que salieron de la renta fija. Es decir, si os dais cuenta, evidentemente la línea azul que representa los flujos netos acumulados de la renta variable tiene una tendencia claramente negativa desde el mes de abril del 2022, mientras que la línea roja, que son los flujos netos de efectivo acumulados para la renta fija, pues desde enero de este año muestra una tendencia mucho más plana. Es decir, no está saliendo dinero. De hecho, en realidad han entrado más de 46.000 millones desde el 1 de enero del 2023, mientras que en la renta variable han salido ya más de 229.000, prácticamente 230.000 millones de dólares. En el vídeo de la semana pasada, del día 7 de seguimiento semanal de los mercados, hacíamos un comentario especial precisamente en relación con los flujos netos de efectivo y su impacto en el S&P 500. Y esto lo hacíamos a raíz de una pregunta que nos planteaban en el chat de la comunidad de Telegram. Si tienes interés en ver qué relación hay entre los flujos netos de efectivo y el S&P 500, puedes dar un vistazo a ese vídeo porque probablemente encontrarás información interesante. Vamos a ver a continuación cómo fue la operación de cortos, los cortos que abrimos en el S&P 500. Si recordáis, la semana pasada lo que decíamos es que abrimos una posición corta en el S&P 500 en la medida en que la FRT se encuentra ya haciendo máximos relativos, lo estamos viendo precisamente con esta tipografía en azul, cuando alcanza 50, y se produce una caída en la FRT en la semana siguiente, como ocurrió precisamente en la semana en la que estamos marcando con la flecha roja pues una operación de venta. Y lo que decíamos es mantendremos la operación abierta siempre y cuando la FRT no mejore. Bueno, pues la semana pasada, el viernes pasado, la FRT pasó a subir en realidad de más 18 a más 39. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido cerrar la operación. ¿Qué es lo que ha supuesto en términos de resultado? Bueno, pues el resultado es que hemos obtenido un más 0,3% en términos brutos, lo que supone un acumulado del 30,8% desde el 5 de noviembre del 2021, que son todas las operaciones que estáis viendo en esta tabla. Si os dais cuenta, es curioso porque aunque el S&P 500 ha tenido una caída la semana pasada del 0,3%, la fuerza relativa ha mejorado y también el porcentaje de sectores que pasan a ser alcistas. De hecho, ha pasado del 52 al 73%. Pasamos ahora a ver qué cambios, los dos principales cambios que se han producido en el régimen de mercado alcista o bajista de los 14 activos que hemos visto. En particular, lo que estamos viendo es que el S&P 500 perdió el nivel de los market makers, que estaba en 4.125 la semana pasada. Al caer por debajo y cerrar en 4.124, pasa a tener predisposición bajista, y lo mismo le ocurrió al T-Note a 10 años, que pasó a cotizar por debajo del nivel de los market makers.
La consecuencia práctica de esta pérdida de niveles es precisamente que en la composición de las carteras de largo plazo, las dos que manejamos, que es la cartera Long Only, que es la primera que estáis viendo aquí, y la cartera Long Short, que incluye también posiciones cortas, pues se ha visto modificada. Lo que hemos hecho ha sido cerrar la posición larga que teníamos en el SP500 con una ganancia del 5,8% y hemos cerrado también la posición larga en el T-Note a 10 años, en esos títulos de renta fija, con una ganancia del 1,2%. Por supuesto, desaparecen de la cartera de Long Only y pasan a tener una posición corta en la cartera Long Short. Por lo tanto, entramos en el SP500 con una posición corta en el nivel 4125 y nuestro stop que se sitúa en 4126. En el caso del T-Note a 10 años tenemos una posición corta en 115,68 y un stop en 115,52, que es precisamente el nivel de los market makers para esta semana que entra. Bueno, vamos a pasar ya a la visión macro, porque además ha habido muchas novedades esta semana en relación con todo el contenido que tiene que ver con la macro. En primer lugar, lo que vemos es que la curva de rendimientos sigue muy invertida, hasta el punto de que, si os dais cuenta, los títulos con vencimiento a un mes han subido los rendimientos hasta el 5,81%. Se debe fundamentalmente a los problemas en las negociaciones del techo de la deuda del gobierno americano. Y lo que el mercado está descontando cuando se produce una subida tan importante es que incluso pudiera haber una bajada en la calificación crediticia de la deuda de Estados Unidos, como ocurrió ya en el año 2011. Creemos que es poco probable que eso ocurra y veremos, precisamente porque hoy continúan las negociaciones entre los dos principales partidos americanos, el demócrata y el partido republicano, pero veremos cómo termina toda esta situación que, por otro lado, se repite año tras año. Desde el punto de vista de la evolución de los spreads de la curva de rendimientos, podemos decir que el 10 años, 2 años, que es la línea azul, continúa prácticamente en los niveles de la semana pasada. La semana pasada estaba en menos 0,48, esta semana cierra en menos 0,50 puntos básicos, prácticamente lo mismo. Sigue alejado de los mínimos del mes de marzo, mientras que el spread 10 años, 3 meses, pues prácticamente se sitúa en el mismo nivel que la semana pasada, que se sitúa en mínimos históricos. Por lo tanto, podemos decir que probablemente el 10 años, 2 años ya ha empezado su proceso de normalización y podemos apoyarnos en dos ideas. Primero, que desde el mes de marzo, y ya han pasado 2 meses, no ha vuelto a hacer nuevos mínimos. Y en segundo lugar, porque el spread 30 años, 5 años ya ha pasado por el proceso de caer para volver posteriormente a superar el nivel de cero, la cota de cero, y por tanto volver a terreno positivo. Por lo tanto, el 10 años, 3 meses, probablemente es todavía pronto para saber si estamos ante el inicio del proceso de normalización de este spread. Las consecuencias que tiene la normalización de estos spreads en el SP500 es algo que hemos analizado en un vídeo que publicamos la semana pasada y que se llama los impactos o los efectos de la macroeconomía en el SP500. Los podéis encontrar en el canal de YouTube. Desde el punto de vista de los regímenes de mercado, seguimos en Goldilocks con las últimas actualizaciones, previsiones del crecimiento trimestral de la economía americana, que sigue estando en el 2,7%, coloca en el mes de abril como previsible que el régimen de mercado siga siendo de Goldilocks. Sin embargo, desde nuestro punto de vista es poco sostenible en el tiempo que nos vayamos a mantener en Goldilocks. Creemos que precisamente por la ralentización que se está produciendo en la economía, esperaríamos que de aquí al mes de junio, al que se hace referencia con las previsiones de crecimiento para el segundo trimestre del 2023, creemos que lo más normal, lo más probable, sería que se produjera una caída hacia, de nuevo, el régimen de deflación. Bueno, veremos qué es lo que ocurre y haremos un seguimiento semana tras semana, como estáis viendo
en estos vídeos. Desde el punto de vista de los futuros de los fondos federales, siguen previendo que la probabilidad de que se hayan terminado las subidas de tipos de interés son del 82%. Pero no solo eso, lo que esperan es que se produzca una bajada de los tipos de interés de aquí a diciembre del 2023, es decir, lo que queda de año, con una probabilidad del 99,34%. Y lo que se espera es que haya una bajada de 75 puntos básicos hasta dejar los tipos de interés en el 4,25%, entre el rango 4-4,25%. Bueno, ¿qué nos están diciendo otros indicadores, otros modelos de crecimiento económico? Bueno, pues tenemos el Weekly Economic Index de la Reserva Federal de Nueva York, que esta semana ha bajado precisamente desde el 1,13% al 0,92% la previsión de crecimiento de la economía a finales del 2023. Pero no solo eso, lo que estamos viendo es que además el Weekly Leader Index de ECRI repite tasa de crecimiento por debajo de cero para la última semana, es decir, para el 5 de mayo. Lo más interesante además, y lo decíamos al principio de este vídeo, la última actualización de los modelos de la Reserva Federal de Nueva York y de la Reserva Federal de Cleveland han aumentado la probabilidad de recesión del 57% al 68% en el caso, como estáis viendo, de la Reserva Federal de Nueva York y del 63,9% al 75% en el caso de la Fed de Cleveland. Además, lo que prevén es que se produzca una caída del PIB en mayo del 2024 del 3,03%. Es decir, es más probable que hace un mes que se produzca una recesión en la economía americana y además hemos pasado de una previsión en abril de una caída del PIB del 2% a que sea del 3% en el mes de mayo del 2024. Por lo tanto, todo apunta a que efectivamente la ralentización de la economía es una realidad a día de hoy en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos está diciendo, por ejemplo, los indicadores en relación con el consumo, que es la última variable desde el punto de vista de la economía americana que se muestra más resiliente? Bueno, pues de entrada lo que estamos viendo es que el dato preliminar del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan la semana pasada caía de forma muy abrupta del 63,5 a 57,7. Este indicador, como sabéis, no es un indicador normalizado. Por lo tanto, hay que medir la evolución del indicador en términos de las variaciones mensuales, trimestrales o anuales que se pueden producir y no tanto en la lectura si se encuentra por encima de 50 o por debajo de 50, como ocurre en otros indicadores que sí están normalizados o que tienen una escala normalizada. Además, ya no solo eso, además de que se ha producido una caída que no es precisamente pequeña, como estáis viendo en este gráfico, se ha producido un aumento en las perspectivas de inflación del 3 al 3,2% en el último mes. Las perspectivas de largo plazo de la inflación a 5 años vista. Esto además se ha tomado mal por parte del mercado. Pero además es que el índice de optimismo económico de Tecnométrica también ha caído de forma muy significativa, pasando de 47,4 a 41,4. Estamos hablando de que es el nivel más bajo desde el mes de noviembre y que se ha producido una caída muy relevante. También el índice Johnson Redbook, que tiene en cuenta las previsiones de crecimiento de consumo, estamos hablando de que las ventas estarían aumentando en el 1,3%. Estamos muy próximos a la cota del 0%, que es el que determina la caída del crecimiento del consumo y que se relaciona de forma muy próxima con la posibilidad de una entrada de recesión en el corto plazo. De hecho, las ventas minoristas, que es una medida equivalente, similar, complementaria al índice Redbook que estamos viendo ahora mismo, da una lectura que ha caído del 5,2 al 2,3% en el último dato revisado del mes de marzo
y además se espera que en el mes de abril caiga por debajo del 2%. Si echamos la vista un poco más atrás en el tiempo y vemos cuál ha sido la evolución en los últimos años de este indicador de las ventas minoristas, vemos que de nuevo nos estamos aproximando a la línea del cero. Este indicador prevé con 3 meses de antelación, más o menos, cuándo se puede producir una recesión. Seguimos estando por encima de cero, por lo tanto no podemos decir que esa recesión que está anticipando el modelo de la Reserva Federal de Nueva York y de Cleveland sea algo que vaya a suceder próximamente, al menos en el próximo trimestre. Pero es verdad que las cifras de consumo, como veis, están alertando de una ralentización cada vez más profunda que puede llegar a situarse por debajo del 0% en breve. Bueno, desde el punto de vista de la inflación, ¿qué tenemos? Salieron la semana pasada los últimos datos de IPC en Estados Unidos, con el índice general de inflación cayendo por debajo del 5%, en el 4,9%, lo cual se tomó de forma bastante positiva por parte del mercado. Es verdad que la bolsa últimamente está mostrando unas variaciones muy pequeñas, inferiores al 1%, y por lo tanto, aunque la respuesta fue positiva, al menos en la primera parte de la sesión, tampoco produjo unos movimientos especialmente relevantes o significativos que sean dignos de mención. Dicho esto, la tasa subyacente ha seguido cayendo, se sitúa en el 5,5%, algo inferior al 5,6% del mes anterior, una décima por debajo, y lo interesante además es que nos fijemos en dos cosas en particular. Por un lado, que el índice Core, es decir, lo que se llama la inflación subyacente, que excluye la energía, los alimentos, la vivienda y los coches usados, ha caído al 4,7%. Es esta evolución que estáis viendo. Desde el mes de septiembre del 2022, donde hizo un máximo en 6,7, ha venido mes tras mes haciendo caídas más o menos pronunciadas y que se sitúan ahora en el 4,7%. Por lo tanto, en este sentido, parece que sí se está conteniendo la inflación de forma progresiva y no parece que se esté frenando, al menos en esta forma de medir la inflación. Desde el punto de vista, y esto es importante también, del índice de precios de la producción, es decir, la variación de los precios desde el punto de vista de los productores, vemos que el proceso de desaceleración sigue su curso, hasta el punto de que, aunque se pensaba que fuera a caer hasta el 2,4%, la variación de los precios ha sido del 2,3%. Siguen subiendo los costes de producción, pero lo están haciendo a un ritmo inferior, en este caso del 2,3%. El índice de precios a la producción anticipa con no más de mes y medio la variación que suele experimentar posteriormente el índice de precios al consumo, el IPC, que todos conocemos y que todos sufrimos, sobre todo en nuestros bolsillos en los últimos tiempos en mayor medida. Por lo tanto, en la medida en que el IPP, es decir, el índice de precios a la producción, siga moderando su ritmo de crecimiento como está sucediendo por 11 meses consecutivos, debemos esperar que también lo haga progresivamente el índice de precios al consumo. Bueno, veremos qué ocurre en los próximos meses, si este ritmo de desaceleración en el IPP se estanca o si por el contrario continúa su proceso de desaceleración en los próximos meses. Entramos ya en la parte de liquidez y de índices vinculados al acceso al crédito. Es muy interesante ver cómo, aunque la M0, que es el dinero en circulación, ha aumentado hasta los 5,57 billones de dólares en la economía americana, la M2, que tiene además en cuenta los depósitos con vencimiento inferiores a los 12 meses y los fondos monetarios, se ha reducido en su tasa interanual en más de un 5,06%, un 5,1%. Es la mayor caída que se ha registrado en los últimos 40 años, desde que se presentan estas estadísticas por parte de la Fed. Estamos hablando de que es la mayor contracción de la oferta monetaria, o de la base monetaria, medida en términos de la M2 de la historia.
Cuidado, porque las reducciones de la liquidez traen consigo, evidentemente, una reducción de la actividad económica, de las concesiones de crédito y, por lo tanto, una reducción también del potencial del PIB en el futuro. Desde el punto de vista, además, de la evolución del activo bruto del balance de la Fed, que es esta línea naranja que estáis viendo, en la última semana se ha reducido en 1.000 millones de dólares, una cantidad irrisoria, insignificante. Prácticamente podríamos decir que no ha visto ningún tipo de modificación. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta el efecto de los repos inversos, ahí sí podemos ver que en la última semana la Fed ha retirado 36.000 millones de dólares de la economía. Es decir, esto equivale a que desde el mes de abril del 2021, donde la línea azul que estáis viendo hace máximos, se ha reducido la liquidez de la economía en un 19,3%. Entrando ya en el índice de estrés financiero de la Fed de St. Louis, vemos que esta última semana ha mejorado, es decir, el estrés financiero ha caído. Uno de los indicadores que se tienen en cuenta, utilizan varios, pero uno de ellos, desde luego, es el índice de volatilidad, el VIX. En la medida en que el VIX siga cotizando en los niveles en los que está haciendo, que es los niveles más bajos del último año, pues evidentemente lo normal es que veamos que el índice de estrés financiero de St. Louis siga estando en cotas que no podemos decir que sean de alto estrés o que estén por encima de la media histórica. Desde el punto de vista de las condiciones financieras, utilizando como referencia el Índice Nacional de Condiciones Financieras de la Fed de Chicago, lo que vemos es que sigue sin mostrar condiciones restrictivas. Es decir, históricamente, aunque las condiciones de acceso al crédito se han visto perjudicadas o empeoradas en los últimos meses, seguimos sin estar en una zona restrictiva desde el punto de vista de la concesión del crédito. Y esto es lo que está midiendo el Índice Nacional de Condiciones Financieras de la Fed de Chicago. Hay tres indicadores, tres subíndices que lo conforman. El subíndice de apalancamiento, de riesgo y de crédito. El del apalancamiento sí está por encima de la media histórica, es decir, sí muestra que efectivamente se está endureciendo las condiciones financieras. Sin embargo, el subíndice relativo al riesgo sigue estando muy por debajo, de hecho ha mejorado esta última semana. Nos tenemos que ir al subíndice de crédito para ver que efectivamente esas condiciones de acceso al crédito se encuentran por encima de la línea de cero, es decir, está en una zona restrictiva, pero desde luego en la última semana han mejorado ligeramente estas condiciones de acceso al crédito. Bueno, pues con esto yo creo que podemos dar por finalizada la revisión desde un punto de vista macro de los comentarios que estábamos haciendo en el informe de seguimiento semanal y podemos pasar ahora ya sí a hacer una revisión de la evolución de los niveles institucionales para los 14 activos que revisamos todas las semanas. Empezamos como siempre con el Dow Jones, con la renta variable americana. Y lo que podemos decir es que sigue teniendo predisposición alcista. Si os dais cuenta, sigue cotizando por encima del nivel de los market makers que esta semana repite en 33.015. Sí se ha producido una ligera subida del nivel institucional inferior que pasa a 33.148 y por lo tanto, mientras cotice por encima del nivel de los market makers, debemos esperar que la predisposición siga siendo alcista. Lo que ocurre es que desde que rompe a la baja el nivel institucional superior en 33.507, debemos esperar que se produzca una mayor debilidad que incluso le pudiera hacer llegar hasta el nivel institucional inferior. Si os dais cuenta, prácticamente es donde ha rebotado. De hecho, en intradía es donde ha rebotado en dos ocasiones en este mismo nivel. No ha llegado a cerrar por debajo de este nivel, eso es verdad. Lo que podemos decir además es que en la medida en que rompiera el nivel institucional inferior en 33.148, entonces sí se abriría la posibilidad de que se dirigiera al nivel de los market makers. Mientras se encuentre por encima, pues debemos esperar que el primer objetivo sea este. Si por el contrario llegara a superar el nivel institucional superior, entonces lo que esperaríamos es que se produjera una subida hasta la zona que se encuentra entre 33.853 y 33.922, donde pensamos que se podría formar una nueva zona de giro bajista.
Si os dais cuenta, la última zona de giro bajista que sirvió de techo, de máximos, fue la zona de giro bajista en 34.183 y desde su activación provocó una caída no menor, de un 3,4% en las siguientes 2-3 sesiones. Por lo tanto, nivel a vigilar, el nivel institucional inferior en 33.148 y el nivel institucional superior en 33.507, ya que podría pasar a tener una predisposición mucho más positiva en caso de superarlo. En caso del S&P 500, bueno, la semana pasada cerramos precisamente justo por debajo del nivel de los market makers en 4.125. Esta semana el nivel de los market makers sube un punto hasta 4.126 y lo que vemos es que ha recuperado en la sesión de ayer lunes este nivel de los market makers. Por lo tanto, la predisposición es alcista y mientras esto siga siendo así, debemos esperar que se dirija al nivel institucional superior en 4.142. Es muy importante cómo, si os dais cuenta, desde hace un par de semanas se han estrechado de forma muy significativa los niveles institucionales, es decir, el margen en el que se están moviendo es muy estrecho. Y de hecho también se está moviendo en un margen muy estrecho el propio S&P 500, el propio índice. En la medida en que cotice por encima del nivel de los market makers, objetivo nivel institucional superior en 4.142. En caso de superarlo, esperaríamos una subida que le pudiera llevar hasta la cota 4.192, 4.200, donde podría formarse una nueva zona de giro bajista. Por el contrario, en caso de perder el nivel de los market makers y de perder el nivel institucional inferior en 4.121, entonces pensamos que se podría desplegar un movimiento a la baja que le hiciera llegar hasta la zona de giro alcista en 4.055, la última en la que, como veis, ha rebotado en 2 ocasiones, y que es donde además se encuentra la posibilidad de crearse una nueva zona de giro alcista entre 4.049 y 4.057. En el caso del índice Nasdaq, el tecnológico, tenemos una predisposición alcista, sigue cotizando por encima del nivel de los market makers, que esta semana se encuentra en 13.271. La zona de giro bajista que tenía en 13.423 sirvió de techo, provocó una caída que le ha llevado prácticamente hasta el nivel de los market makers. En la medida en que supere, como está haciendo, la zona de giro bajista en 13.423, debemos esperar que incluso pueda llegar a cotas superiores, definiendo una nueva zona de giro bajista entre 13.512 y 13.539. Si llegara, eso sí, a perder la actual zona de giro bajista, esperaríamos que se produjeran caídas que le pudieran llevar hasta el nivel de los market makers. Si además perdiera el nivel de los market makers, pasaría a tener predisposición bajista que le podría llevar hasta el nivel institucional inferior en los 13.127 puntos, donde muy próximo podría formarse también una zona de giro alcista entre 13.040 y 13.065. En el caso del Russell 2000, tiene predisposición bajista, sigue cotizando por debajo del nivel de los market makers, que esta semana se sitúa en 1.791. La última zona de giro alcista en 1.718, si os dais cuenta, es donde ha intentado perforarlo sin éxito en 3 ocasiones y al girarse al alza ha provocado una subida que le ha llevado hasta el nivel institucional inferior en 1.770. Era el objetivo que decíamos que esperábamos que alcanzara la semana pasada, como ha sucedido. En la medida en que ha roto a la baja el nivel institucional inferior en 1770, deberíamos esperar que se produjera mayor debilidad para llegar incluso hasta la zona de giro alcista de nuevo en 1718 y donde podría formarse una nueva zona de giro bajista entre 1712 y 1716. Si por el contrario llegara a superar el nivel de el nivel institucional inferior en 1770, donde se encuentra esta semana, ahí sí esperaríamos que se produjeran subidas que pudieran llevarle potencialmente hasta el nivel de los market makers en 1791, aunque podría frenarse previamente entre 1778 y 1782, donde se encuentra una posible formación de una zona nueva de giro bajista. En el caso del Nikkei, sigue mostrando predisposición alcista, sigue cotizando por encima del nivel de los market makers, que además esta semana se encuentra en 28.020 puntos.
El desarrollo alcista que ha tenido pues es importante, se ha revalorizado más de un 8,4% desde el 7 de abril, que es cuando rompe al alza el nivel de los market makers. La última zona de giro bajista que hemos identificado se encuentra en 29.873, pero como veis está cambiando prácticamente al desactivar de nuevo esta zona de giro bajista. Podría definir una nueva zona de giro bajista en 29.873 puntos. De hecho, si os dais cuenta, si activamos el indicador que nos dice dónde podría formarse una nueva zona de giro bajista, vemos que se encuentra entre 29.847 y 29.909 puntos, que es donde se está encontrando ahora mismo. Por lo tanto, en la medida en que rompa al alza y desactive la actual zona de giro bajista, debemos esperar que puedan producirse subidas, aunque como vemos la nueva zona de giro bajista que podría formarse se encuentra prácticamente al mismo nivel que la actual. Por el contrario, si cayera por debajo de la zona de giro bajista, esperaríamos que al activarse esta zona pudiera experimentar una caída que le pudiera llevar incluso a definir una nueva zona de giro alcista entre 28.723 y 28.781. Si os dais cuenta, es incluso anterior al nivel institucional superior en 28.376, que en todo caso sería el último objetivo que estaríamos esperando que alcanzara. El VIX, el índice de volatilidad, pues sigue teniendo predisposición alcista al cotizar por encima de 20,06. Ahora bien, en caso de que llegara a perder esta cota, y estamos viendo que se encuentra muy próximo a ello, pues podría experimentar una nueva caída que le llevara hasta el nivel institucional superior en 19,22. Esta semana ha caído a 19,22. Igual que ha caído el nivel institucional inferior en 17,77, prácticamente 17,8. Por lo tanto, mientras cotice por encima, debemos esperar que se produzcan subidas que incluso le pueden llevar hasta la zona de giro bajista en 21,38 e incluso de superarlo hasta definir una nueva zona de giro bajista entre 21,84 y 21,89. Pero si pierde el nivel de los market makers, pues como decíamos, esperaríamos caídas en la volatilidad, por tanto, una predisposición más alcista en los índices bursátiles como estamos analizando. Pasando ya a las materias primas y empezando por el oro. La predisposición sigue siendo alcista desde el 28 de noviembre cuando rompe al alza el nivel de los market makers en 1741. En este punto en particular se ha revalorizado un 15,5%, ha llegado incluso a definir máximos históricos, pero como veis, pues la zona de giro bajista en 2054 pues ha servido de techo y ha provocado caídas que no han sido precisamente pequeñas, han sido de un 2-3%. Si activamos las zonas de giro de orden menor, veréis que el oro se está apoyando en una zona de giro alcista de orden menor en 2006. Mientras cotice por encima de 2006, esperaríamos que las subidas pudieran hacerle llegar hasta definir una nueva zona de giro bajista que incluso podría encontrarse entre 2046 y 2050, es decir, incluso por debajo de la última confirmada. Si esto fuera así, no sería positivo para el futuro del oro, ya que podría empezar a concatenar máximos y mínimos decrecientes, algo que no sucede desde hace mucho tiempo, como estáis viendo, porque desde que el 3 de noviembre empezara a desarrollar toda la subida, se ha ido progresivamente acompañando de máximos y mínimos crecientes, sobre todo si lo medimos con las zonas de giro alcistas y bajistas de orden menor, donde se puede ver muy claramente. Evidentemente aquí se produce una caída que no va más allá, que coincide con el nivel institucional superior, y al superar este nivel, pues de nuevo experimenta una nueva subida que le lleva a máximos históricos. Por lo tanto, es muy relevante que veamos qué es lo que sucede en la cota 2006. Si perdiera este nivel, podría experimentar caídas que le llevaran a definir una nueva zona de giro alcista, en este caso de orden principal, entre 1992 y 1996. Y de ser así, tendríamos que ver qué es lo que sucede a continuación.
si definen una nueva zona de giro bajista por encima de la última confirmada o si por el contrario empieza a definir máximos y mínimos decrecientes, como estamos viendo que ha ocurrido en otros activos como las criptos, que ya decíamos la semana pasada que puede ocurrir y que ya se confirmó en las jornadas posteriores. En el caso del Nasdaq y del gas natural, lo que tenemos es una predisposición bajista. Desde la última zona de giro alcista que identificábamos en 2,12 se ha revalorizado ya un 16,9%, una subida bastante importante, y le ha hecho definir una nueva zona de giro bajista en 2,48, 2,48,1, que está algo por debajo de 2,48,7, que fue la última zona de giro bajista confirmada. Es decir, mientras no sea capaz de definir una nueva zona de giro bajista de orden principal, como estas que estamos midiendo, por encima de 2,48,7, seguimos en un escenario de riesgo donde pueda seguir definiendo máximos y mínimos decrecientes, como ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses. Por lo tanto, es fundamental que esta zona de giro bajista la pueda desactivar y que defina una nueva zona de giro bajista en una cota superior a la anterior para poder empezar a pensar que efectivamente podamos estar en un escenario de concatenación de máximos y mínimos crecientes. Es positivo que haya roto al alza la última directriz alcista que venía desarrollando. Es también bastante positivo que los últimos mínimos se hayan producido desde el mes de febrero en cotas muy próximas y muy similares, que estamos hablando del 2,12, 2,10 más o menos, y que por lo tanto este desarrollo alcista abre la posibilidad a subidas en el futuro, pero como decimos, sigue siendo incierto. Mientras no supere además el nivel institucional en 3,001, la predisposición de fondo sigue siendo bajista. Solo con la superación del nivel institucional inferior en 3,001, que si os dais cuenta prácticamente coincide con esta zona de giro bajista que desarrolló en el mes de marzo, pues no podríamos esperar que se produjeran subidas mucho más allá de donde estamos a día de hoy. Por lo tanto, el nivel a vigilar 2,48,1 con la esperanza para los alcistas de que se supere y defina zonas de giro bajistas por encima de este nivel. En el caso del petróleo, la predisposición sigue siendo alcista, positiva. Rompe al alza el nivel de los market makers, que perfora de manera muy momentánea el 4 de mayo. Al romper al alza ha experimentado ya una subida del 4,7%. Rompe al alza también el nivel institucional inferior en 74,57. Esperamos, por tanto, que se produzcan subidas que podrían llevarle potencialmente al nivel institucional superior en 82,63, pero que pensamos que podría frenarse entre 78,72 y 78,88, donde podría formarse una zona de giro bajista. Fijaros que esta zona de giro bajista de orden principal estaría en unas cotas inferiores a la última zona de giro bajista en 87,01. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención a cómo se van desarrollando la concatenación de máximos y mínimos crecientes o decrecientes en este activo. El riesgo es que se gire en 78,70 como estamos diciendo y que empiece a desplegar un nuevo tramo a la baja que defina zonas de giro alcistas inferiores a las últimas que se identificaron en 71,71. Por lo tanto, niveles a vigilar 78,72 y sin duda el nivel institucional inferior en 74,57, ya que perforarlo a la baja abriría la posibilidad de que volviéramos de nuevo a retestear el nivel de los market makers en 72,24. Si pasamos al euro contra el dólar, vemos que la predisposición de fondo sigue siendo alcista, desde la ruptura al alza del nivel de los market makers el 17 de marzo en 1,062. Por tanto, debemos vigilar que mientras se mantenga por encima de la zona de giro alcista 1,08507,
que las subidas sean el escenario principal, pero hay que vigilar esta cota, porque en caso de perder la zona de giro alcista en 1,085 e incluso que perdiera el nivel institucional superior en 1,083, podría experimentar una caída que le llevará hasta el nivel de los market makers en 1,065. Es verdad que podría frenarse previamente entre 1,081 y 1,083, donde podría formarse una nueva zona de giro alcista, pero es algo que habrá que ver evidentemente. Mientras cotice por encima de 1,085, la predisposición debería ser alcista. Podría llevarle hasta la última zona de giro bajista en 1,1074, pero es más probable que se frenara previamente entre 1,0995 y 1,1017, donde podría formarse una nueva zona de giro bajista, y como en el caso del oro, con el que tiene una correlación relativamente alta, también esta zona de giro bajista se podría encontrar en cotas inferiores a la última, y por lo tanto que pudiera empezar a definir máximos y mínimos decrecientes. Es algo con lo que tenemos que contar. Por tanto, debemos ver y hacer seguimiento cuál es la evolución y el comportamiento cuando alcance, si es que alcanza, estas cotas entre 1,0995 y 1,1017. Pasando ya a las criptos y empezando por Ethereum. Bueno, pues decíamos la semana pasada, cuidado porque la última zona de giro bajista en 1991, que identificábamos el 5 de mayo, se encuentra por debajo de la anterior, que estaba en 2126, y por tanto podría desplegar unos máximos y mínimos decrecientes siempre y cuando no se frenara en zonas de giro que identificáramos por encima de la última confirmada, que estaba en 1815,9 en ese momento. Bueno, pues con la pérdida de esta directriz alcista, llega a definir una nueva zona de giro alcista en 1750, por lo tanto por debajo de la anterior, y confirmando ya la concatenación de máximos y mínimos decrecientes. ¿En qué punto estamos? Estamos en el punto de que ha rebotado precisamente en la zona de giro alcista en 1750. Este rebote podría hacerle llegar hasta el nivel institucional superior en 1917, pero pensamos que probablemente se frene antes entre 1884 y 1888, donde podría formarse una nueva zona de giro bajista, de nuevo en niveles incluso inferiores a los anteriores, y por lo tanto que pudiera continuar esa concatenación de máximos y mínimos decrecientes. Si por el contrario no llegara a alcanzar estas cotas y llegara a perder 1750, entonces se activaría un escenario de mayor debilidad que le podría llevar hasta el nivel institucional inferior en 1708 y de perderlo al nivel de los market makers en 1646 y por tanto poniendo en riesgo la predisposición alcista en Ethereum. Ahora ya viendo Bitcoin, lo que vemos es pues, un escenario muy similar, concatenación de máximos y mínimos decrecientes que se confirman la semana pasada con la pérdida de la directriz alcista, y al definir una zona de giro alcista en 26.231, que es verdad que ha servido de soporte, de hecho ha intentado perforar en intradía este nivel, pero ha rebotado con bastante fuerza. ¿Qué esperaríamos? Bueno, pues que se dirigiera al nivel institucional superior en 28.378, pero como vemos también, y como ocurría en el caso de Ethereum, podría formarse una zona de giro bajista de orden principal entre 28.152 y 28.208, de nuevo en cotas inferiores a la última zona de giro bajista y por tanto con el riesgo de dar continuidad a esa serie de máximos y mínimos decrecientes que estamos viendo. En caso de perder la zona de giro alcista en 26.231, esperaríamos que pudieran continuar las caídas hasta el nivel institucional inferior en 24.543 puntos, aunque es verdad que podría formarse previamente una nueva zona de giro bajista entre 26.040 y 26.106.
Pasando ya por último a la renta fija, pues vemos que el T-Note a 10 años ha pasado a tener predisposición bajista, era uno de los cambios que veíamos. A pesar de las subidas que se han producido en las últimas horas, seguimos estando con predisposición bajista al cotizar por debajo del nivel de los market makers. Tendría que superar 115,52 para pasar a tener predisposición alcista y que pudiéramos esperar que se dirigiera de nuevo a la última zona de giro bajista en 116,85. Lo que pasa es que entre 116,27 y 116,51 podría formarse una nueva zona de giro bajista a un nivel incluso inferior al anterior. La concatenación, en este caso, de máximos y mínimos a partir de las zonas de giro, si os dais cuenta, sigue siendo positiva, en la medida en que la última zona de giro bajista en 116,85 es superior a 116,71, que fue la última zona de giro bajista que habíamos confirmado. Y la zona de giro alcista en 114 es muy superior a la anterior que se produjo, en este caso, el 2 de marzo en 110,52. Por lo tanto, la predisposición seguiría siendo alcista en esa concatenación de máximos y mínimos crecientes que estamos viendo con la unión de las zonas de giro alcistas y bajistas, pero cabe la posibilidad de que esta predisposición bajista, unida al hecho de que se podría formar una nueva zona de giro bajista en cotas inferiores a la última confirmada, pues que por tanto nos encontráramos con que el T-Note experimente correcciones en el corto plazo que pudieran llevarle hasta el nivel institucional superior en 114,91 como primer objetivo. En el caso del T-Note a 2 años, la predisposición es alcista, cotiza por encima del nivel de los market makers en 102,87. La última vez que perfora a la baja el nivel institucional superior en 103,48 es el 5 de mayo. Por lo tanto, esperaríamos que se produjeran caídas que le llevaran hasta el nivel institucional inferior en 102,94. Si os dais cuenta, bueno, pues vamos camino de ello. Entre medias, pues puede experimentar subidas que pensamos que podrían frenarse en el nivel institucional superior entre 103,48, pero también en la zona en la que podría formarse una zona de giro bajista entre 103,44 y 103,65. Los objetivos de la caída, nivel institucional inferior en 102,94, donde además también confluye de forma muy próxima el nivel de los market makers y una posible formación de zonas de giro alcista entre 102,86 y 103,07. Muy bien, pues con esto damos por finalizada la revisión del informe de seguimiento semanal y desde luego también la revisión de los niveles institucionales para los 14 activos. Y como siempre, que tengáis una muy buena semana y buenas inversiones.